Hola, ¿cómo están? Yo soy Alex y estoy de vuelta en mi canal dándoles la bienvenida como siempre y listo para ofrecerles el análisis simbólico del cuento de hadas La Sirenita de Hans Christian Andersen. En este su segmento Historias para el Tarot, uno de mis más queridos segmentos de mi canal. Es importante recordar que Marie-Louise von Franz, una gran junguiana que se especializó pues en el análisis simbólico de los cuentos de hadas y los cuentos folclóricos pues de diversas culturas, no solamente la europea, llegó a hacer un hincapié bastante directo en la diferencia que existe entre los cuentos folclóricos y aquellos cuentos creados por autores particulares, ¿sí? Como Hans Christian Andersen. Los cuentos folclóricos parecen emerger, según los junguianos, del inconsciente colectivo de la sociedad, de alguna sociedad en particular, y pueden ser esbozos de viejos mitos o pueden venir de leyendas y pueden reflejar el estado consciente e inconsciente de esa sociedad, siendo los cuentos pues una medida sanadora para los problemas inherentes del pueblo que los creó y el pueblo que los cuenta, ¿sí? Estos cuentos están muy impregnados de colectividad y son generalmente muy sencillos, muy parecidos a nuestros sueños. Si ustedes se fijan, los sueños son bastante poco claros, son muy tenues. En ocasiones no podemos distinguir dónde estamos, no distinguimos rostros, no vemos inclusive personas que jamás hemos conocido, a veces no recordamos incluso los nombres. Y los cuentos de hadas son iguales, tan simples que aparecen con reyes sin nombre, peones, princesas, dragones, animales parlantes y con temas bastante genéricos, sencillos, obviamente desde un punto de vista del contexto medieval. ¿Sí? Esto tiene un potencial sanador en los pueblos primitivos, pues las historias eran contadas y la gente le atraía esto. Se sentaban en las hogueras, alrededor de las hogueras a contarlo, porque en algún momento luego podría resonar en su mente ese cuento y muy en el fondo saber en su día a día que había algo que modificar para ser mejores como individuos y como tribu. Pero lo importante es que los cuentos folclóricos tienen características colectivas y tratan generalmente de problemas y situaciones del pueblo que a veces no son tan evidentes a la luz, ¿sí? Ahora, a diferencia, los cuentos de un autor en particular, como Hans Christian Andersen, sin desmeritar, por favor, la riqueza simbólica y la riqueza literaria y la belleza de sus historias, Marie-Louise von Franz comentó, y pues yo lo creo así también después de leerla en varios de sus libros, que los cuentos de autores en particular, autores como Hans Christian Andersen, están contaminados en cierta medida de la vida y de la neurosis o los problemas del autor que los creó. ¿Sí? Ella mencionó que Andersen, a pesar de que logró poder ejemplificar los problemas colectivos de su pueblo, de su país, Dinamarca, en sus historias y su literatura, estos cuentos de él no dejan de tener un tinte muy personal con los problemas y situaciones que Andersen experimentó. Y para von Franz esto le puede restar ese contexto universal colectivo y probablemente restarle capacidad sanadora. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Hans Christian Andersen formó parte de lo que se denominó la Edad de Oro Intelectual de Dinamarca, la cual se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX. Irónicamente, este periodo también fue la etapa más devastadora de Dinamarca porque esta nación había sufrido un gran incendio años antes, además de haber caído en bancarrota y haber perdido varias batallas contra Inglaterra. Era un pueblo entonces que estaba tratando de emerger de una situación tan comprometedora y llena de carencias. Entonces, los cuentos de Andersen reflejan esta pobreza, estas dificultades, el frío, la necesidad imperiosa de ir por algo lejano, que a veces cuando estamos pues en el fondo parece inalcanzable lograr una transformación así tipo la carta del juicio, luego de estar mucho tiempo en un estado tan inmóvil como una carta del colgado, ¿sí? Esto desde el punto de vista colectivo del pueblo danés. Entonces Andersen logró plasmar muy bien la situación colectiva en sus cuentos de hadas, ¿sí? De hecho,
Muchos cuentos de hadas en general hablan de esto, una conciencia en crisis y luego algo que comienza a emerger espontáneamente del inconsciente de muchas personas a la vez para llenarse de luz y ver un nuevo camino. Eso desde el punto de vista junguiano, ¿sí? Del análisis junguiano. Y si se dan cuenta, esto fue lo que sucedió en la Edad de Oro de Dinamarca con Andersen y otros artistas reconocidos de esa época en particular, que emergieron espontáneamente de un país tan convoluto y en inanición. Salió toda esta riqueza literaria. Pero en lo personal, los cuentos de Andersen están llenos de conflictos personales. Andersen, y lo pueden ver en sus biografías en YouTube o leerlo, fue una persona que nació en un seno muy pobre. La madre era lavandera y llegaron a vivir bajo de un puente inclusive. Fue una persona que se enamoró varias veces solo, tanto de mujeres como de hombres, y estas personas le rechazaban muy reiteradamente, pero de manera diplomática, ¿sí? A lo largo de toda su vida. Inclusive alguien le llegó a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero a ti como hermano, no te puedo ver como algo más, como pareja, jamás te vería como hombre, ¿sí? Inclusive aparentemente llegó a tener una relación relativamente estable con otro hombre, ¿sí? Pero nunca pudo establecer un nexo emocional constante y largo con alguien, y menos con mujeres, ¿sí? Siempre se veía rechazado por ellas, aunque no menospreciado, creo yo, ¿sí? Ahora, sí logró triunfar con sus cuentos, pero esto, él decía, no me llena el alma, ¿sí? Entonces vemos que tanto por la situación de Dinamarca, lo colectivo de su país, como por la parte de su biografía que le he resumido, sus historias están plagadas de sus problemas vivenciales. Esos amores imposibles, idolatrados, ¿sí? Escenarios muy agresivos para la vida, para el triunfo y para la supervivencia. De hecho, una vez comenta que le dijo a un hombre, yo te quiero a ti como una mujer quiere a un hombre. Y el hombre le dijo, yo no te puedo ofrecer amor, ¿sí? Porque no era homosexual. Así que lo mismo vemos en La Sirenita, una criatura del mar que sacrificó todo por el amor de un hombre que al final nunca fue de ella, nunca logró nada de él más que un aprecio y admiración. Fue condenada a morir, pero por su gran sacrificio se ganó el cielo. Muy similar a lo que pasó con Andersen. Con esto no quiero dar a entender, compañeros míos, que sus cuentos no tienen valor alguno. Por el contrario, pueden haber muchas personas que se identifican con lo que yo vaya a exponer a continuación. Pero a diferencia de los cuentos folclóricos, los cuentos particulares de autores dejan de ser tan universales, ¿sí? Los folclóricos emergieron del día a día, de la tradición oral, y su fuente a veces no puede ser rastreada hasta un lugar o persona en específico, ¿sí? Solo sus alegorías a veces son muy similares a mitos, ¿sí? Y son como restos de mitos y leyendas que por eso son más universales. Por eso a veces podemos ver que hay cuentos de hadas que son muy similares en Rusia, siempre lo digo, Rusia, y hay uno muy similar en India, otro muy similar en China y otro muy similar en América del Norte, en los nativos de América del Norte, ¿sí? Entonces son problemas inherentes de la humanidad y de nuestra manera de vivir en comunidad, la expresión de los cuentos de hadas. Trataré de exponerles esto en un momento con el análisis. Ahora, no se olviden que si les gusta este video, si les gusta el contenido que estoy ofreciendo, por favor suscríbanse, denle me gusta al video, denle activación, denle click a la campanita para que reciban las notificaciones cuando yo entrego algún otro video para ustedes, ¿sí? Ahora, antes de comenzar, quiero recordar que Marie-Louise von Franz siempre dijo en sus libros que no existe una manera única de interpretar un cuento. Mientras haga sentido para la persona que haga el ejercicio de interpretarlo y también para el que lo escuche. Y eso es lo más importante. Así que tomo eso como premisa antes de iniciar el análisis porque yo siempre lo digo tanto en videos de cuentos de hadas como del tarot, yo no soy portador de la verdad. Pero haré lo posible por hacerle honor al estilo que he aprendido luego de leer varios libros de von Franz y les traigo pues lo que interpreté y amplifiqué desde el punto de vista junguiano. También quiero decirles que ella, creo que en este libro y en otro que se llama Lo femenino en los cuentos de hadas, ella dice que ella nunca quiso analizar los cuentos de Andersen y lo comentó
porque no le llamaba la atención por las razones que ya di. Pero yo sí lo voy a hacer. Yo sí lo voy a hacer para ver qué diferencias puedo encontrar y hacerlo a su estilo. ¿Ok? Se me olvidó decirles que el cuento de Hans Christian Andersen difiere mucho del de Disney. Y yo hace unas semanas subí el video y el audio con algunas imágenes del cuento original de La Sirenita de canto a rabo para que ustedes, si no lo han visto, lo puedan ver y después venir a este video para ver el análisis, ¿ok? ¿Qué vemos en la superficie de este cuento? Lo más sencillo. Por ejemplo, el derecho que tienen las mujeres por respetarse y saberse dignas, la autoapreciación y la autoestima y la conciencia de sí mismas, ¿sí? Es un cuento que despierta todo este movimiento feminista de los hombres que no lo toman en cuenta, ¿sí? Pero esto es un arma de doble filo porque se van a veces las feministas al otro extremo y no quieren saber nada de los hombres y eso no es así. El mundo está lleno de dualidades y se necesita lo masculino y lo femenino, el día y la noche, ¿sí? También puede decir que implica el no depender de los extraños, no desvivirse por los demás, darle valor a la familia y las cualidades únicas que puede existir dentro del núcleo de la misma, ¿sí? El dejar de ser tú misma para complacer al otro, ¿eso está bien o está mal? Evidentemente está mal. La injusticia de la vida, infinidad de moralejas verdaderas, útiles, pero superficiales y que están... Entonces ahora vámonos mucho más profundo. Vámonos al fondo del cuento. ¿Qué les parece? Vámonos al fondo del mar. ¿Qué hay en el fondo del mar de este cuento? Y partamos de lo más obvio. El escenario principal del cuento es el mar. Y esto ya lo vimos en el análisis simbólico que hicimos con la violación de Medusa. Le pongo el video aquí. ¿Qué significa? ¿Cuál es el simbolismo del mar y el océano para el hombre? Todo ser vivo tiene una memoria oceánica. El océano fue nuestro caldo de cultivo. Es nuestra más grande madre. Inclusive sería nuestra verdadera madre tierra, ya que fue el útero que gestó toda la vida del planeta. La fuente de la vida la fuente de la vida es el agua del mar. El origen de nuestras raíces más ancestrales, antes de que siquiera existieran los mamíferos. De cuando no teníamos conciencia ni razón, cuando éramos puro instinto, pura necesidad de sobrevivir a la adversidad, a los depredadores y el impulso incontenible de competir por comida y por reproducirnos. Y de esa manera, comer y reproducirnos éramos eternos. Teníamos un alma inmortal. El mar y los océanos se corresponden a la profundidad desconocida de nuestra psique desde el punto de vista simbólico. Así como cuando estuvimos en el útero de nuestra madre y cuando fuimos embriones, pasamos por estadios de nuestro cuerpo que se asemejaban al de un renacuajo, al de una tortuga, etc. En el útero de nuestra mamá llegamos a tener cola. En algún momento nuestro embrión, el embrión que éramos nosotros parecía el de un pez o el de un pollo, y así nos diferenciamos. Sí, señores, hoy, en el año 2022, nuestros embriones pasan por esto. Igualmente nuestra psique tiene esa memoria embrionaria, primitiva, animal, bien guardada. El mar y la totalidad de nuestra mente, incluyendo nuestra memoria ancestral, desde que éramos peces, simios y humanos, representa una misma realidad: mar y mente. Ahora, el lecho marino es el punto más profundo del inconsciente, si ya hicimos esta analogía previa. Aquella totalidad de nuestra mente que jamás seremos capaces de comprender. Así como hay áreas del mar que no podemos alcanzar en lo profundo sin máquinas, pues la presión es tan grande que nos aplastaría los huesos. Asimismo, de la misma manera, valga la redundancia, las riquezas y el contenido que hay en nuestro inconsciente ancestral, todo lo que está guardado por millones y millones de años, pueden ser tan avasalladores que nuestra conciencia sería incapaz de sostener tal presión. Y esto es porque nuestra conciencia, la mente consciente, es filogenéticamente muchísimo más joven que nuestro inconsciente primitivo y animal. Por consiguiente es más frágil. Si actualmente a duras penas se sostiene la conciencia de lo frágil que es nuestra mente,
que se puede quebrar fácilmente por instintos que de repente y emociones que de repente nos llenan y nos cambian de humor y nos llenan de afectos que no podemos controlar o no sabemos de dónde vinieron. La conciencia del humano es como un cristal de Venecia. Es preciada, somos el ser racional del mundo, pero con un pequeño golpe se resquebraja una y otra vez. La mente consciente no podría jamás con toda la presión del inconsciente, si ese inconsciente es traído a flote desde las profundidades. Por eso sus contenidos siempre quedan allá en el fondo, pero el inconsciente es capaz de liberarle sus enseñanzas a la mente racional, su ayuda, como también su potencial destructor y también un potencial resquebrajante si es mal utilizado o no es escuchado. Aquellos contenidos liberados a la conciencia a partir de las profundidades del mar son como burbujas, ¿sí? Que poco a poco van emergiendo solas y son muy delicadas, ¿sí? Emergen a las olas y estas son subliminales, frágiles, explotan, ¡puf!, liberan oxígeno y así rápido, ¡puf!, desaparecen. Inclusive a veces ni los notamos, pero cuando estamos bañándonos en la playa y allí estuvieron las burbujas y hay un montón, ¿sí? Así son nuestros instintos, impulsos y emociones. A veces nuestras inspiraciones también, nuestras musas, emergen de nuestro inconsciente y no los podemos controlar, desaparecen y ni siquiera, fuimos conscientes de que fuimos animales por unos segundos. El contenido de las burbujas que vienen de nuestro inconsciente nos ayudan a ver un poco mejor la vida o nos pueden hundir en nuestros deseos, en nuestros impulsos descontrolados o en nuestros infiernos en el peor de los casos. De igual manera hago una analogía que con nuestros sueños y pesadillas también son las explosiones creativas e inspiradoras de la inconsciencia, que nos empujan hacia el crecimiento de nuestro sí mismo, de nuestro Dios, para moderar nuestro comportamiento, para aplacar nuestros deseos, para mejorar nuestro vivir, nuestra manera de manejar la conciencia, para lograr la individuación, como decía Jung. Así son los sueños de subliminales como las burbujas, que se rompen fácilmente en escenas y cambiamos de escena a otra en los sueños, o temas que jamás comprendemos, ¿sí? O que a veces ni nos acordamos de los sueños cuando nos despertamos, ¿sí? Pero ahí existen los sueños como un mecanismo de compensación de la inconsciencia a los embistes y golpes y heridas que recibe día a día su hermana menor, la mente consciente. Así que ese es el gran valor que tiene la totalidad de nuestra mente, nuestro mar. Así como el corazón bombea sangre al resto de los órganos para mantener su funcionamiento y oxígeno, ¿sí?, y la cantidad de oxígeno en sus tejidos, la mente tiene sus mecanismos de compensación, consciente, inconsciente, inconsciente, consciente. Así que este es el escenario del cuento, señores. Nuestro inconsciente, el mar interminable de nuestra psique. Vamos a ver, es muy fácil analizar este cuento diciendo que algo debe emerger del inconsciente para ver la luz, como la sirenita quería salir del agua para hacer algo más, para crecer y para pagar pero que tenía que pagar un gran precio para transformarse y ser mujer, o tener una alma inmortal, o el valor y el sacrificio que hace toda mujer por su realización y por estar con un hombre que a la vez es inmaduro y no la valoró, ¿sí? O una figura masculina incapaz de corresponder su verdadero amor. No. Este cuento para mí va mucho más allá de esto y es muchísimo más profundo. Vamos a verlo. Entonces, antes de ver qué va a emerger del océano, que ya vimos qué significa, tenemos que ver qué hay allá y cómo se vive allá según lo contado por Hans Christian Andersen. Bueno, el autor dice que en el fondo del mar vivía el rey del mar, del océano, que había enviudado, que estaba también su anciana madre, la bruja del mar y las hijas del rey. Más nadie es mencionado en el océano que sea relevante para el cuento. En muchos cuentos folclóricos, y pongo de ejemplo a varios de los hermanos Grimm, ¿sí? Ojo, los hermanos Grimm no son autores particulares, sino que ellos hicieron un compendio de los cuentos folclóricos de Alemania y del resto de países que están cerca, ¿vale? Entonces, algunos o muchos de los cuentos de los hermanos Grimm introducen en varias de sus cuentos que hay un rey anciano que está enfermo o que su reino está en peligro o que necesita un sucesor.
o que aquel rey necesita de un héroe para realizar una gran proeza o varias proezas, y como premio le dará la totalidad de su reino y su hija como premio extra. A veces no se mencionan reinas en muchos de estos cuentos, ¿sí? Pero aquí vemos una abuela que cuida de las sirenas. Entonces aquí vamos a recordar el simbolismo del rey que lo vimos en el análisis del ganso dorado. El rey, como ya vimos, es un símbolo de la totalidad del pueblo, o sea, de la identidad colectiva de un pueblo, de una sociedad, su estatus consciente, o sea, la manera como vive, cómo se comporta en sociedad, su política, su religión, sus estandartes de paz, de guerra, ¿sí? Como manada, ¿sí? ¿Cuáles son sus ideales, sus fines, su idiosincrasia? Eso representa el rey para un pueblo, según Jung. En los cuentos de los hermanos Grimm, el hecho de que se mencione siempre de que se debe renovar el rey representa esa necesidad de cambio y rejuvenecimiento que necesita un aspecto del consciente colectivo de la gente de ese pueblo. Siendo que el simbolismo del rey está muy ligado al pueblo y a los dioses en las civilizaciones antiguas. El rey era un intercesor y representante de los dioses y de su voluntad también. Y a veces, ante problemas, el rey debía orar, matar, hacer sacrificios, ser reemplazado o incluso ser él mismo sacrificado para lograr nuevamente un equilibrio si se presentaba, por ejemplo, alguna hambruna, había una sequía o antes de una guerra, por ejemplo, qué sé yo. Ese es el símbolo general de los reyes. El hecho de que posiblemente debe venir un cambio, una renovación, para restablecer un equilibrio, para tener un nuevo punto de partida, cuando algo ya se ha vuelto obsoleto o que ya no nos sirve o nos está haciendo mal, ¿sí? Como cuando en nuestra sociedad existe una conducta asfixiante que nos puede llevar al desastre, como por ejemplo el patriarcado, la corrupción, la politiquería, la guerra, la falta de conciencia por el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Este rey está cansado, en el 2022 está gastado y está viejo. Ese rey representa todo lo conocido que ya debe morir, que debe ser depuesto por algo nuevo que represente un crecimiento. Busquen en sus países todo lo que puede pasar en la política y en los gobiernos. Eso es un rey que debe morir. Von Franz invita a amplificar y comparar con fuentes y otros cuentos de hadas para ver qué está pasando. Y si comparamos la mayor cantidad muchos de los cuentos de los hermanos Grimm y otros de otros países con la sirenita, esto no está sucediendo. Esto del rey que está muriendo tiene que ser renovado. El rey del mar aparentemente no necesita ser renovado. Y esto es clave. Sí, yo sé que Hans Christian Andersen dijo que las sirenitas vivían 300 años, pero en el cuento jamás se insinuó que el rey estaba por cumplirlos, los 300 años, o que necesitaba del príncipe de allá arriba para que su reino siguiera, o qué sé yo. Parece que era un rey que estaba en la cúspide de su gobierno y estaba saludable. A pesar de que había enviudado, pero su madre, o sea, la abuela de las sirenitas, les ayudaba con ese papel materno. Entonces, estamos viendo que simbólicamente el reino del mar, de nuestra mente, de nuestro inconsciente, no está obsoleto. No es el reino del consciente. No estamos hablando de un rey en la tierra. Nuestra mente de raciocinio y pensante. No. Estamos hablando de un rey en el mar, en el inconsciente. ¡Ojo! Con este rey estamos refiriéndonos entonces a la integridad de la mente inconsciente, de lo que no conocemos, de lo que no tenemos control infinito. El reino marino es totalmente de revés al resto de los cuentos. Y esto no es común en la representación de muchos cuentos de hadas, ¿sí? Esto es una de las primeras diferencias que encontré haciendo ejercicios con lo que Marguerite von Franz nos enseña en sus libros. Esto quiere decir entonces que el cuento coloca un escenario en el cual el inconsciente funciona no normalmente, naturalmente, como siempre lo ha hecho por milenios. Entonces, ¿eso qué significa? Que funcione naturalmente. Bueno, funciona como cuando somos infantes o como son los animales actualmente, sin nada o casi nada de conciencia, de individuo, puro instinto, pura emoción, pura sensación, impulso y necesidad. Eso es natural para el inconsciente
Y es armónico, porque la naturaleza así lo es. Hay un balance, se me cayó la luz, hay un balance entre especies y surgen a veces instintos en base a las necesidades de esas especies, ni más ni menos, ¿sí? Entonces es algo natural y armónico. Y aquí viene algo más que encontré en el cuento que puede soportar esta teoría de armonía en el reino del mar, el reino de la inconsciencia. El hecho de que haya 6 sirenitas. El número 6 es un número sumamente armónico, un número que lleva a la cooperación, al anclaje del hombre con Dios, a una interrelación armónica entre todos. Y si hay 6 sirenitas en el mar, representan el legado del rey y las herederas de él. Y esto significa que el rey ha engendrado cosas armónicas y naturales. Otra cosa, si sumamos todos los personajes marinos, el rey, las 6 sirenitas, la abuela y la bruja del mar, da 9, el número maestro, el número cúspide. Es éxito y sabiduría total en el inconsciente. Pero está a un paso de llegar a otro nivel, llegar al 10, a otra superficie, a otra manera de existir. Entonces estamos viendo que el inconsciente es nuestro maestro, que nos guía hacia algo mejor, como personas, como seres humanos, como tribu, si la escuchamos. Entonces, tomando en cuenta lo anterior que he expuesto, iba a decir exponido, hay un momento muy vital que se ha repetido en el cuento varias veces. Y es el hecho de que cumplidos los 15 años de cada sirenita, les era permitido subir por primera vez a la superficie y visitarlo de vez en cuando y conocer. Pero las hermanas, con el paso del tiempo, perdían interés por el mundo de los humanos y se adentraban cada vez más al mar, así decía Hans Christian Andersen, y se olvidaban a veces que existía la superficie, excepto la sirenita. ¿Qué puede significar esto del ritual del viaje a la superficie? Esta parte del cuento denota mucho el rito de iniciación que tienen muchas culturas primitivas y que seguimos hoy teniendo en nuestro día a día gracias a nuestro inconsciente, porque es algo muy ancestral. Primer día de clases, primera comunión, ¿sí? Es una transición de algo a otra cosa, de niño a hombre, de no cristiano a cristiano, de animal a individuo consciente, de sabernos presentes en espacio, tiempo y persona. Ese proceso representa una pérdida, un duelo, un separarse, desgarrarse de la madre tierra que nos amamantó para luego regresar a ser parte de toda la tribu, la conciencia de grupo y de individuo, ¿sí? Representa el madurar de una identidad, el tener un yo, ¿sí? Dejamos de ser animalitos y somos más racionales. Y esto a los 15 años es la adolescencia. Entonces la adolescencia es una iniciación y representa comenzar a tener responsabilidades de adultos y, por supuesto, y muy importante, comenzar a tener nuevos pensamientos más maduros, capacidades de razonar y discernir. Pero también, a la medida que eres más racional en la adolescencia, comienza a venir un tsunami de impulsos incontrolables, necesidades fisiológicas, sexuales, más hambre, creces, etcétera, y psíquicas. Aquella tremenda batalla que todos conocemos de la adolescencia. Y de esa manera, la identidad como persona, con las emociones buenas y malas, traumas y tabús y complejos, se van formando con más velocidad, pues a partir de la crisis de la adolescencia. Y luego, con el paso del tiempo, asimismo como las sirenitas poco a poco se van desinteresando por la superficie y se esconden en el mar nuevamente, de la misma manera, a medida que dejamos atrás la adolescencia, esa marea de impulsos y ese hervor que tenemos adentro de instinto se va aplacando, se va escondiendo nuevamente en nuestro inconsciente. Pero ojo, ahí se me volvió a caer la... Pero ojo, esto no significa que ya hemos logrado controlar esos impulsos. No, 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 no. Simplemente cumplieron una función de iniciación, ¿sí? Yo lo veo como un mecanismo de compensación, ¿sí? Mientras estábamos desarrollando la conciencia, nuestra capacidad de discernir, nuestra madurez intelectual, el inconsciente también dice, no me puedo quedar atrás, y necesita recordarnos también lo animales que somos y que seguimos siéndolo. De adultos todavía no podemos controlar la lujuria,
el deseo de sexo y de disfrutar de algunas siestas cuando nos atragantamos de comida. Eso solo se siente, se hace, pero ya lo podemos controlar un poco más, ¿sí? Ya no lo sentimos como cuando éramos adolescentes. ¿Por qué no? Porque las sirenitas ya se han desinteresado por la superficie. La superficie es la mente consciente, ¿sí? Excepto la sirenita, que sí quiere permanecer en la superficie. Esta iniciación no es individual, es colectiva en las tribus y en los pueblos. Muchos adolescentes son iniciados a la vez, porque uno es todos y todos son uno. Y así se forma una tribu, una identidad de pandilla, comprenden sus procesos, hacen organismo y hacen como una simbiosis, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con algo también más significativo todavía, que no se menciona tanto en el cuento, pero sí, sí está. El simbolismo de la playa, ¿sí? Simbólicamente, la playa es el límite entre lo consciente y lo inconsciente. A veces la sirenita iba a la playa en la bahía y ahí dejó al príncipe, o lo visitaba y estaba en la playa. En la playa hay un ir y venir, lo que trae el inconsciente y lo que se lleva al fondo, la memoria, al olvido, a la sombra. La playa es el límite entre la vigilia y el sueño. Existen ocasiones en que la conciencia agarra un poquito más de terreno al inconsciente, pero esto siempre, siempre, siempre es temporal. De hecho, dice un dicho de que lo que la tierra le cobra, le quita al mar, el mar se lo cobra. Jung menciona que nuestra conciencia no es para nada constante, a diferencia de muchos que piensan lo contrario. Fíjense muy bien, nosotros no siempre estamos conscientes de dónde estamos sentados, de qué también escribimos en la computadora, y no somos conscientes de que nos sabemos de memoria dónde está la letra A, la tecla A en el teclado. O si vamos caminando en un centro comercial y de repente vemos la hora y ya se nos olvida, y 5 segundos después alguien nos pregunta la hora y nosotros no nos acordamos que ya habíamos visto la hora inconscientemente y la tenemos que hacer consciente. Ah, es tal hora, señor. ¿Sí? Estos fueron conductas y movimientos inconscientes que nos permiten vivir automáticamente, excepto cuando tomamos conciencia de que, oye, ven acá, yo estoy sentado aquí y para sentarme yo muevo los pies en una manera en particular. Hay muchos movimientos y acciones automáticas que están regidas por el inconsciente. Por ello aquí, el que es constante es el inconsciente. Él siempre está activo de manera basal y apoya a la conciencia. La conciencia es más joven. Si la playa, entonces, es el límite delgado que existe entre la conciencia y la inconsciencia, sería mucho más peligroso si un marinero navega en la superficie del mar abierto. Esos aspectos de nuestro yo, de nuestra mente, de nuestro raciocinio, de nuestra mente consciente, está a la merced del océano. El océano, fuente y origen de cada uno de nuestros instintos más básicos, se los puede tragar por cantos de sirenas, por el tentáculo de un kraken, por la energía de los triángulos de las Bermudas o las olas de las tormentas. Esos males que amenazaban a los marineros de la antigüedad. Simbólicamente, las tormentas son una metáfora natural de la convulsión que puede haber en nuestras vidas, ¿sí? De asuntos comunes, ¿sí? Esa convulsión puede resultar aniquiladora o transformativa. Las tormentas eran manifestaciones de lo sagrado, expresiones del poder de los dioses. Las tormentas pueden significar confusión interna, aflicción, dolor, culpa. Y en el cuento se hace mención de estas tormentas a las cuales las sirenitas se les unían para cantar y bailar para lograr hundir a los marineros. Además, justo en el día en que la sirenita sube por primera vez al mar, hubo una tremenda convulsión. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué pueden hundir las sirenitas? ¿Qué se hunde en el inconsciente de las tormentas de la vida? ¿Y qué se quiere tragar el inconsciente natural en estas crisis? Dejando de lado ya la crisis de la adolescencia. Ya. ¿Qué respondemos? Se hunde todo lo que se convierte en sombra. Nuestras culpas, nuestros traumas de la pérdida, las pérdidas, la guerra, ¿sí? Los dolores de guerra, las pérdidas familiares,
las situaciones más vergonzosas de las vivencias, ¿sí? Y eso lo hace el inconsciente para equilibrar nuevamente nuestra mente, consciente e inconsciente, ¿sí? Para darle un soporte a esa conciencia que es tan frágil, ¿sí? Es como un mecanismo de defensa, ¿sí? Cuando vivimos en crisis, a veces tenemos que olvidar cosas para que no nos sigan haciendo daño. Tenemos que meterlas en el fondo, ¿sí? Pero si eso se reprime allí eternamente, y si no se trabaja, ese trauma puede subir como complejos, como alteraciones de conducta, como cambios de personalidad, como psicosis, neurosis, ¿sí? La represión y la culpa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la represión y la culpa a la que se sometió Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Tanta era la energía reprimida en el inconsciente colectivo de los alemanes, perdón, de los alemanes, ¿sí? No se trabajó y quedaron más y más señalados y más castigados los alemanes, ¿sí? Por el resto de los europeos, que solamente bastaron pocos años para levantarse en una Segunda Guerra Mundial como un gran organismo que tenía el mismo pensamiento, llegando a hacer atrocidades. Secretarias, médicos, militares, todos llegaron a hacer atrocidades. Que seguían a los nazis, obviamente. Entonces esto como generalidad de lo que se puede tragar el inconsciente en una convulsión personal o colectiva que no se trabaja y que se maneja mal, ¿sí? Entonces ya vimos eso de las tormentas y de las princesas cuando suben y se tragan cosas. Tenemos que darle entonces un color al cuento. Vamos a darle una razón de ser al cuento. Vamos a hilar fino en el cuento, mediante el simbolismo de la sirena marina, que no lo hemos hecho hasta ahora, pero es muy importante para poder darle, ya le digo, saborcito, ¿sí? Les comento que este cuento también en lo profundo desde el simbolismo de las sirenas, esto tiene mucho que ver con los instintos sexuales e impulsos que a veces no podemos controlar, ¿sí? Sexuales o pasionales o humanos. Solo por el hecho de que los protagonistas sean sirenas y tritones tiene mucho que ver con pasiones, sexo y deseo. Su mitad superior es humana, mientras que su mitad inferior es pez. Razón, instinto. Y desde el inicio estamos hablando de la superficie del mar como mente consciente y el mar y su fondo como la mente inconsciente y ancestral e instintiva. Entonces en muchas culturas y luego del cristianismo más convenientemente todavía después del cristianismo, el símbolo de la sirena marina viene como una advertencia a las tentaciones de la carne, personificadas en lo femenino, ¿sí? Como la sensualidad, los sentimientos profundos, los deseos, las pasiones, la vida de instintos y placeres. En estos dogmas cristianos de que no podíamos sentir placer, no podíamos dejarnos llevar por las riquezas de vivir, las satisfacciones del gusto y solamente tener relaciones sexuales para procrear, y mucho menos sentir placer las mujeres. Las sirenas son representantes del amor sexual, el placer y el cumplimiento de cualquier deseo carnal. ¿Qué significa eso simbólicamente y cómo esto dará forma al análisis de aquí en adelante? Imagínate que ya eres un joven adulto y ya tus sirenitas dejaron de estar tan interesadas en conocer la superficie y ya esa ebullición sexual y anímica de la adolescencia se ha apaciguado. Sin embargo, en momentos de crisis, en momentos de tormentas de nuestras vidas, como adultos mayores, en esos momentos sí que les agrada subir a las sirenitas a la superficie para cantarte y atraerte a ellas. Y el hecho de que te lleven al fondo del mar significa que te vas a diluir en sus instintos. Piscis, mar, Neptuno, en su sensualidad y su sexualidad. Formarás nuevamente parte del mar, parte de tu pasado animal y podrás perderte incontrolablemente en tu instinto. Las sirenas son bestias muy primitivas, llenas de instinto a las que el hombre se enfrenta constantemente. Y el problema es que si te vas con ellas, en medio de una tormenta, puede que no haya vuelta atrás. ¿Será por eso que la abuela decía que era mejor dejar aparte a hombres y sirenas y no relacionarse?
¿Es malo dejarte llevar por instintos no controlados? Pues claro que sí es malo. Por eso somos humanos y tenemos la mente consciente, la razón, para tratar de someterlos y tenerlos a raya mientras sea posible. Pero no significa que esté prohibido y sea malo experimentarlos y poder empoderarte de ellos y decir, soy así. Es humano y natural vivir los instintos. El problema es que en nuestro consciente colectivo se ha satanizado el hecho de vivir del mundo de los deseos, de disfrutar del cuerpo sin culpa, y esto es responsabilidad y hechura del catolicismo, del confucianismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué implica el disfrutar de tu cuerpo con mesura? Pero ser tú. Implica hacerle honor a la materia, a la gran madre, a la que te amamanta, te da placer, pero también te puede embriagar, castigar y sodomizar. Esta gran madre ha sido por siglos solamente idolatrada como lo puro, lo casto, lo estrictamente sano en forma de la Virgen María. Antes era la diosa madre, tierra. Ten sexo, pero trata de mantenerte virgen. O sea, si la iglesia pudiese conseguir eso, sería ideal. ¿Ok? Entonces de aquí partimos a analizar el simbolismo tanto de la abuela como de la bruja del mar. Sí, la bruja del mar junto con la abuela. El arquetipo de la gran madre es una gran dualidad en la humanidad desde que estábamos en las cavernas y en la memoria colectiva del hombre primitivo y también de nosotros hoy en día. Hoy está disfrazada como la Virgen María y las brujas. La gran madre, esas diosas que bellas que nos nutrían, nos cuidaban, nos daban regalos, bendiciones, pero las que podían de repente ser furibundas y maldecirnos. Afrodita, Hera, Gea, Isis y su hermana gemela que no me acuerdo el nombre. Esta gran madre es una representación interior de lo que Jung llamaba el sí mismo, el centro de nuestra psique, lo que nos guía en la vida, la totalidad de nosotros, nuestro Dios que está aquí en nosotros. Es el lugar a donde queremos ir para llegar a la individuación final y nuestro desarrollo individual. Como decía Jung, el centro de nuestro mandala. Allá tenemos que llegar en teoría. Nos guía, nos da herramientas, si le hacemos caso. Y trabajamos también junto con ella. Pero también el sí mismo nos puede castigar si hacemos algo malo, nos da escarmientos y maldiciones si vamos en contra de nuestra propia naturaleza o no lo dejamos escuchar por guiarnos solamente por nuestros impulsos. Estas diosas duales estaban muy presentes en culturas antiguas, representadas en este cuento por la abuela y por la bruja. Hoy en día, vuelvo y repito, tenemos a la Virgen María como representación polar de esta gran madre. Solamente una faceta, la faceta más buena y etérea. Pero esta dualidad tiene que permanecer íntegra en la humanidad, en nosotros, ¿sí? Y como la Virgen María era tan etérea, tan positiva, tan celestial, tan incólume, tan impoluta, tenía que emerger a la fuerza el lado negativo de la diosa en los hombres, ¿sí? ¿Sí? Entonces salieron a la luz las brujas de la Inquisición. En vez de asimilarla, las aniquilábamos. ¿No se han dado cuenta que en la Edad Media, cuando se comenzó a dar importancia a la Virgen María en la iglesia, es cuando surgió de repente la Inquisición y la cacería de brujas? Y es porque en el ser humano, en la mente del ser humano, la mente más primitiva, en la gran madre tiene que tener lo bueno como también lo sombrío, lo terrenal, lo de pasiones, ¿sí? Las brujas, la magia y la parte de la celestial incólume que ya dije. Tiene que siempre estar eso allí presente en nuestro inconsciente. Tiene que estar siempre proyectado en lo que creemos, en nuestras religiones, en nuestro trabajo. Y como la Virgen María era todo lo bueno, entonces tenía que surgir de alguna manera lo malo, lo terrenal, lo que tiene que ver con la tierra, lo pagano, ¿sí? Lo del disfrute, el gozo, la ira también. Y salieron las brujas. Otro ejemplo, Von Franz, en un congreso que ella dio, y el audio está por YouTube, se lo voy a poner aquí. También menciona, está en inglés,
pero también menciona en uno de sus libros y hace hincapié en el fenómeno que vieron muchos psicoanalistas en los años 50, 60, luego de que el Papa Pío II se estableciera por allá en los años 50 la fiesta de la María Reina, en donde tenía que ser considerada María como la reina de los cielos al lado de su Hijo Jesucristo. Marie-Louise von Franz comenta que muchas mujeres luego de este acontecimiento comenzaron a soñar con vírgenes negras que ascendían al cielo. Esta representación de que no solo lo puro, celestial, etéreo debemos tenerlo como realeza en los cielos, también tenemos que subir a los cielos lo oscuro, lo natural, lo material, lo positivo y lo negativo de lo femenino. También eso debe ir al cielo junto con la Virgen, ¿sí? Lo de las vírgenes negras no tiene que ver con racismo ni que sea negativo, ¿sí? Hace alusión simbólica también a las diosas antiguas que eran veneradas y representaban a la naturaleza que es dadora y destructora. Isis era negra, por ejemplo. Entonces en el cuento podemos hacer la analogía entonces, y viviendo en una sociedad occidental y predominantemente católica, que la abuela de la sirenita es representación de la Virgen María y su contraparte, la bruja del mar, como el lado oscuro de lo femenino. La bruja le enseña tanto a la sirenita como a sus hermanas que todo tiene un precio y un sacrificio. Es el lado negativo de la gran madre. Ella da el deseo, pero también quita algo. Y así es la naturaleza. No todo es belleza y riqueza allá afuera. Hay inviernos también donde debemos dejar de hacer cosas para sobrevivir esos 2 o 3 meses. Son esos dos aspectos naturales de esa gran madre que tenemos desde que estábamos en las cavernas, ¿sí? Recuerden que en el cuento se mencionan que la abuela subió una vez a la superficie a ver a la sirenita y las hermanas le dijeron que, oye, la abuela te extraña, quiere que regreses. Además, la bruja le dio la oportunidad a la sirenita de poder regresar al mar, de regresar al inconsciente, pero con otro sacrificio, el cabello de las hermanas y la vida del príncipe. Entonces estamos viendo que tanto la abuela la quiere en el mar de vuelta, como la bruja también se lo puede permitir. ¿No les parece esto interesante? Si la bruja en el cuento original fuera en realidad mala, hiciera todo lo posible para evitar que regresara y muriera allá arriba. Incluso Úrsula de Disney quería que regresara. A los 3 días, si no lo logras, regresas. Inclusive ella. Que el cuento de Disney está bastante tergiversado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la abuela apapache las sirenitas y la bruja les cumpla sus caprichos por un gran precio. Le cumpla caprichos a esos impulsos primitivos que representan las sirenas. Que la abuela de las sirenitas sea este aspecto de la totalidad del inconsciente, el Dios, el centro de la psique, el que acicala y cuida a las sirenitas que emergen del inconsciente con cada vez menos frecuencia, pero lastimosamente tienen una terrible urgencia de llegar a la conciencia y llenarla de deseos, impulsos, instintos en momentos críticos y tormentosos de nuestras vidas. Porque de hecho la abuela las preparaba para subir las preparaba para subir a la superficie. O sea, Dios te está diciendo, en la adolescencia es normal y natural que sientas todos estos impulsos sexuales y estas necesidades como individuo que debes tener, pero que poco a poco vas a ir apaciguando. Pero en momentos de crisis a veces pueden regresar a tentarte. La diosa, la abuela, prepara al inconsciente para eso, porque es natural. En esos momentos tormentosos donde las sirenas tienen la necesidad de subir a cantarnos para hundirnos en lo primitivo, en ese momento es cuando necesitamos de nuestra mente para hacernos conscientes mediante el análisis, mediante la terapia, mediante el autoconocimiento, de que estamos siendo poseídos por impulsos que en ocasiones son útiles, agradables y convenientes para sobrevivir, pero en otras condiciones no lo son. La Gran Madre nos ayuda
Ella dirige todo en la psique. Generalmente en los cuentos de hadas, si el protagonista es masculino, parece un viejo anciano o un duende barbudo como el yo, el sí mismo, Dios. Mientras que cuando el protagonista es femenino aparece la abuela, ¿sí? Aparece una bruja, aparece una abuela, una hada madrina, etc. Igual sucede aquí. El protagonista es la sirenita. Nos quedamos aquí un buen rato más, porque es muy importante y significativo el simbolismo de la bruja del mar, aparte de ser el aspecto polar y oscuro de la gran diosa. De la gran diosa que conocemos desde que éramos hombres de las cavernas, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que tenemos que adorar a la gran diosa, pero tenemos que reconocerla como parte de nosotros, ¿sí? Tenemos que reconocerla como nuestra historia, nuestro gran ancestro de deidad, ¿sí? Nuestro árbol genealógico de deidades que han evolucionado, ¿sí? Pero eso está en la raíz de los humanos. Entonces, eso debe respetarse y debe reconocerse, porque eso representa la integridad de nuestra psique. Y hoy en día, en el ser humano, no estamos viendo eso. Estamos viendo nada más una Virgen María. Lo positivo y lo negativo lo estamos comenzando a ver ahora. Espero que siga mejorando. Y espero que me sigan comprendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, entonces vamos a seguir con el simbolismo de la bruja, ¿sí? Vemos que la bruja del mar estaba en un lugar recóndito del mar. De hecho, la sirenita, así como contaba con la abuela, así mismo contó con la bruja. Me voy a la bruja del mar a ver qué me ayuda. Así mismo contaba con las dos por igual. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, yo les voy a demostrar con esta otra amplificación que hice y les voy a corroborar que probablemente la bruja sí representa ese aspecto negativo o oscuro de la gran diosa. ¿Sí? ¿De qué manera? Recuerden que en el cuento había un sapo que estaba en su hombro. Esa es la clave de que ella también representa parte de esa gran diosa madre. Con esta amplificación que hice, me fui hasta China y me di cuenta en un libro que se llama el libro de los símbolos, ¿sí? Que había un mito de un hombre hecho inmortal que se llama Liu Hai-chan. Bueno, no es un mito, parece que sí existió, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo puede converger el inconsciente colectivo de personas europeas con personas chinas. No sé si Andersen fue a China o conocía de este personaje, pero Liu Hai-chan vivió en el siglo X y era considerado por los chinos como un humano inmortal trascendental, un gran maestro de la alquimia interior, y existen pinturas, se los voy a poner aquí, de él con un sapo de 3 patas sobre su hombro, igual que la bruja del mar. Y ese sapo tenía monedas apiladas. De allí emergió en China el símbolo famoso del maestro sapo del mar. Y hoy en día los chinos reconocen a este sapo con 3 patas como un símbolo lunar, femenino, cíclico, diosa. Ese sapo que robó el elixir de la longevidad y de la vida y de la invulnerabilidad. Dicen que vivió 400.000 años y que ese sapo es poseedor de buena fortuna y abundancia. Otra leyenda china cuenta que el sapo de Li Qian, cuando se come, puede cambiar a una persona en inmortal. Entonces es un símbolo lunar, cíclico, de fecundidad y pureza. Diosa lunar de la transformación y la inmortalidad. La bruja del mar tenía un sapo en su hombro, tal cual Liu Hai-chan, lo que la liga directamente con la diosa y el símbolo de la fecundidad y la riqueza, la abundancia y la longevidad. Entonces, el inconsciente de Hans Christian Andersen, si no fue que estaba algo informado por esto, pues estaba muy, muy, muy conectado con el inconsciente colectivo del hombre en general, independientemente de su nación. Que esta persona represente, que tenga un sapo que signifique riqueza, longevidad e inmortalidad, y que la bruja del mar, que es mala, también la tenga. Entonces son un mismo arquetipo. La bruja es parte del arquetipo de la diosa madre. Y entonces, ¿qué le dijo la bruja y también la abuela a la sirenita?
Solo consiguiendo el amor de un hombre serás inmortal. La abuela no lo permitió porque aparentemente no era natural para la sirenita, pero tampoco lo impidió. Luego fue a la bruja, y la bruja sí le dio la oportunidad por un precio. Como son dos aspectos de un mismo arquetipo de la diosa madre, al final le permitieron la experiencia. ¿Cómo les parece esto ahora? Yo espero que por favor me vayan siguiendo. Espero por favor. Muy bien, tenemos bastante tiempo. Entonces ya vimos todos los personajes y ambientes del fondo del mar. Ya pusimos la situación en contexto. Entonces, ¿qué hace o qué es la pequeña sirenita? Si la sirenita menor forma parte de las 6 hijas del rey, naturalmente traen la tentación del deseo a la mente del humano en la adolescencia, pero que con el llegar a la adultez, cada vez esto se vuelve más controlado y atenuado por el raciocinio, excepto en momentos de crisis y tormentas, ¿sí? Que es cuando naturalmente ellas regresan encantadas a la conciencia a cantarnos y a tentarnos a caer al fondo del estado primitivo, animal e irracional. Esta última sirenita hace todo lo contrario. Entonces no es natural. No es natural. Lo único que quiere es ir a la superficie y permanecer allá. Y estar con un hombre, con un marinero, que resultó pues un príncipe, un próximo rey. Ella se enamoró de eso. Entonces ella hace todo lo contrario a sus hermanas. Ella se interesa cada vez más por la superficie. Ella quiere formar parte del mundo de la conciencia. Un impulso primitivo, un deseo sexual, la ira, qué sé yo. Ese impulso primitivo, si se deja en la superficie de nuestra mente constantemente, ¿qué les parece? Les parece peligroso, ¿verdad? Y aquí ya estoy entendiendo a von Franz. Y aquí yo creo que está el reflejo del problema personal de Andersen, que normalmente no se ve en los cuentos de hadas. No sé, tendría que leer mucho más, pero no creo haber leído algo de esto, algo así. La abuela le dice a la sirenita: los humanos no gustan de nuestras colas, que representan la parte animal del hombre. Los marineros le temen a los impulsos, y los humanos no se casan con las sirenas, porque se los llevan al fondo del mar. Le quita al humano su capacidad de razonar. Es eso. Y lo más importante, la gente de la superficie se pudo haber embelesado con todo lo bonito que bailaba y lo alegre que era la sirenita, pero hasta cierto punto pues no la terminaron de adoptar. No se terminaron de casar con ella. De hecho, el príncipe nunca se enamoró de la sirenita, pero sí le llegó a decir: ojalá tú seas aquella mujer que me salvó. Ojalá tú seas ella, porque eres igual, pero no, no eres tú. ¿Qué significa esto? La sirenita una vez lo salvó. En un momento de crisis, la sirenita, ese impulso primitivo, le ayudó a sobrevivir a la conciencia de esa persona, del hombre. ¿Sí? No estoy hablando de que el príncipe sea un hombre. Estoy hablando que todo el cuento es la psique de una persona o de una sociedad. Pero entonces le dice: una vez te pareces a aquella que me salvó, pero no eres tú. Entonces la sirenita sí hizo su trabajo en algún momento. En la crisis de esa persona, en la tormenta de esa persona, salió a la superficie y lo llevó a la playa. Lo sacó del inconsciente. No se lo tragó. A veces los impulsos nos pueden ayudar a mejorar algo, a sobrevivir. Pero a veces hay otros impulsos que no. Esos impulsos nos pueden hundir, nos pueden llenar de ira incontrolable, nos pueden hacer matar, nos pueden hacer maltratar. Por eso esos impulsos controlados deben regresar al inconsciente. Controlados, ¿sí? Y pues así es. El príncipe se casa con otra princesa. La conciencia masculina, en camino a la individuación, se debería casar con el ánima, con su ánima. La mujer interna del hombre, según Jung, es el ánima.
Es un aspecto inconsciente útil para el hombre, si es bien madurado. Pero el ánima siempre será un aspecto que debe estar en el mar de la inconsciencia. Allá pertenece. La sirenita es un instinto o un impulso que no debe permanecer eternamente en la conciencia. Ni la sirenita ni ninguna otra sirena. Eso es aberrante para nosotros como humanos ya a estas alturas, ¿sí? Por eso sufre, por eso se le quita la lengua a la sirenita, porque no debe estar allá. Y esto es lo terrorífico de la neurosis de Andersen que he descubierto, que se le haya dado tanta importancia a este instinto que según nuestro análisis naturalmente debe permanecer en el mar. Pero ese impulso, esa bestia instintiva, hace todo lo imposible por emerger y ser escuchada, vista y amada. ¡Uf! Eso es, no quiere decir sea animal de vuelta, un animal desbocado. Pero ni siquiera los animales son así desbocados. Ellos, la naturaleza los hace dejar de matar en algún momento cuando tienen saciedad. Tú no puedes tener ese impulso siempre en la conciencia. No, no, no. Eso no puede ser. Eso es aberrante. Por eso, esto está extraño en el cuento y lo he descubierto. Y doy gracias a Dios que creo que lo descubrí, al menos en mi análisis, ¿sí? Entonces, ¿por qué la sirenita sube a la superficie sin lengua? ¿Por qué la bruja se la quitó? Y además la hizo caminar con la sensación de tener dagas en las plantas de los pies. Sencillamente porque como ella no pertenece a la superficie de la mente consciente, ¿sí? Se le quita poder creativo. La lengua simboliza en muchas culturas la capacidad de crear y también de destruir con la palabra, con lo que pronuncia, ¿sí? La capacidad de sentir los sabores. Es la dadora de las sensaciones. Las madres, las madres animales lamen a sus hijos, pero también lamen el alimento con el que los van a alimentar, a nutrir, ¿sí? La bruja del mar sabe, al igual que la abuela, que la sirenita no pertenece a la superficie. No debe estar en la conciencia siempre. No. Por lo que le hace una advertencia. Estarás con dolor cuando otros caminen normal. Y sentirás dos espadas que te atraviesan al momento de que pierdas la cola. Y para colmo, no podrás hablar. La bruja le dice que la voz de ella es lo más preciado que tiene la sirenita, porque canta. Y atrae al hombre o a la mujer a sus impulsos. Por eso la quiere poner en mute. Le quiere quitar ese poder creativo. Y queda estéril y anulada. Tú, sirenita, no perteneces allí y te vas a arrepentir, le dijo la bruja del mar. Y es un tremendo escarmiento que le hace Dios, que le hace el sí mismo, ¿sí? Experiméntalo, dale, pero a un gran precio. Pero date cuenta de lo que vas a hacer. Entonces, la sirenita como un deseo carnal, sexual, un instinto desbocado y constantemente en el día a día de un hombre no puede vivir. Terminaría matando al individuo, nos terminaría llevando a la locura, a una neurosis, a una psicosis, a enfermedades. Seríamos un animal y perderíamos identidad. Así que, luego de toda su dolorosa experiencia, la abuela y las hermanas regresan para darle la solución a la sirenita. Regresa donde perteneces y toma esta daga y mata al príncipe. Pero ella no hace eso. Con ayuda de la bruja. Ella no quiere regresar a donde pertenece y prefiere desaparecer. Esto también es aberrante en el cuento. Los instintos, no nos podemos deshacer de los instintos. Cuando nosotros somos conscientes de que estamos siendo manejados o estamos poseídos por un impulso muy primitivo, por ejemplo la ira, la lujuria, somos capaces de sentarnos, respirar y reconstituirnos. Y eso significa que las sirenas dejan de cantar, pasa la tormenta y se hunden de nuevo a donde pertenecen. En la mente de Andersen, esto no sucede. Yo no soy psicólogo, pero esto me indica que puede denotar la necesidad que tenía él de sacar a flote alguna sensación primitiva y experimentarla sin límite alguno, por tanta frustración y rechazo de sus potenciales parejas. Esto no es natural, y de un cuento de hadas o los que von Franz me ha enseñado en sus libros,
yo no he visto siempre veo una compensación, no una separación de instinto, el exilio de un instinto. No podemos eliminar lo que somos, volveremos a la tierra con ellos. Y esto pasó con la vida de Andersen. Quizás por tanta carencia de deseos y pasiones, él muy en su inconsciente quiero haberme desbocado y sentir todas esas sensaciones constantemente porque nunca se me dio la oportunidad. Pero como hacer eso podía llevar a cualquiera a una locura, a una enfermedad o a la muerte, prefirió convertir a su sirenita, luego de haber fracasado en el intento, en una hija del aire. Aire, intelecto, razón, a lo que se aspira y lo que se respira. Las hijas del aire guiaban a los niños por sus buenos actos y el éxito que tenían les permitía llegar a tener un arma inmortal, ser eternos, estar siempre presentes. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que dije de la edad de oro de Dinamarca, porque ante tanta carencia que tenía Andersen y todas las personas danesas de esa época, el inconsciente se comenzó a decantar por el arte, por la poesía, por la literatura, por el conocimiento, por el aire. Y de esa manera Andersen se pudo desahogar, pero como se dice en sus biografías, no estaba del todo satisfecho con el éxito de su literatura, y es porque sus impulsos más naturales, más humanos, no los llegó a experimentar como él hubiese querido. Y la sirenita la tuvo que matar. Y lo aberrante de ese cuento, repito, en el cuento él separó ese impulso, lo destruyó, lo convirtió en espuma del mar y lo transformó en literatura, en arte, en aire. Y de esa manera, Andersen tiene un alma inmortal. Lo conocemos al día de hoy. Ese es mi análisis, señores. Cuida tus impulsos. Tus impulsos te sirven. Los impulsos te sirven para a veces sobrevivir en momentos de crisis. Pero hay veces que ese impulso, si te entregas totalmente a él y te metes al mar con ese impulso, volverás a un animal. Y la razón, la conciencia, que es tan frágil, no podrá con tanta presión de ese océano de instinto. Esos instintos nos sirven en momentos particulares de la vida y que emergen para ayudarnos, pero no pueden permanecer allá arriba siempre, porque van a destruir nuestra razón, nuestra conciencia. Viene la neurosis, viene la locura, vienen las enfermedades, el estrés. La sirenita no puede estar arriba en la conciencia eternamente. Y el inconsciente colectivo le dijo a Andersen que eso es aberrante. Y Andersen inconscientemente dijo, ok, transformaré ese impulso en arte. Pero ese impulso no se puede eliminar. Ese impulso siempre estará en Andersen. Siempre estuvo, perdón. Y por eso él no se sintió del todo satisfecho con su vida. Y eso es lo aberrante de este cuento. Normalmente los cuentos de hadas nos llevan a una compensación, nos llevan a un estado de equilibrio, pero aquí no, aquí hubo un quiebre total de la integridad del inconsciente. Ya no hay armonía en el mar, ya no son número 6, son un 5. Ya el rey del mar perdió el elemento armónico del inconsciente, no es natural. Ese es mi análisis, señores. Este cuento tiene impregnada mucho la energía de la carta de la luna y la del diablo, a mi parecer. Me recuerda mucho a ese bogavante que emerge del agua en la carta de la luna. Son esas sirenas, son esos monstruos, esos instintos, ese lobo y el perro que se apoderan de uno de pronto. El perro puede ser aún más primitivo, ¿sí?, que lo que es ahorita. Se puede comportar como un lobo feroz y salvaje y matarnos. Las sirenas representan la energía total de la luna, el poder y el inconsciente. También representan al diablo. Si no tenemos la integridad y la conciencia suficiente
como para zafarnos de los placeres, de las emociones, estaremos por siempre a merced del diablo y de nuestras emociones. Además, es bueno vivir a veces del diablo. Es bueno tener esas experiencias porque son naturales, pero somos animales con conciencia. Tenemos la oportunidad de controlarnos hasta cierto punto. Una vez que emergen, solamente una vez que emergen, lo que no podemos controlar es su subida a la superficie. Esa es la cadena del diablo, pero la razón nos permite tener esa cadena holgada y poder zafarnos. Si nos dejamos llevar por la sirena, estaremos siempre atados por siempre. Estaremos por siempre atados y caeremos en la locura. Y eso significaría una torre para nuestra integridad como individuo. Jung nos enseña a que debemos reconocer nuestro lado primitivo y natural. Todo lo humano que la civilización occidental y el catolicismo han prohibido. Es importante hacernos uno con ellos, reconciliarnos, no adorarlos, reconciliarnos con ellos, porque de allá venimos. Esos impulsos son las raíces más fuertes que tenemos que pueden ayudarnos a resistir cualquier ventisca. Y lo importante es no entregarnos enteramente a esos impulsos, hacer uso de nuestra capacidad consciente, desarrollada, para encontrar una templanza, una fortaleza, una prudencia, una justicia para nosotros, ser virtuosos, lograr nuestra individuación. Esta es mi moraleja que le encuentro al cuento. Si les gustó este video, por favor, denle like, compártanlo, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse a mi canal para poder ayudarme a crecer en YouTube y poder seguir dándoles análisis de cuentos de hadas que me fascina y relacionarlo con el tarot. Nos vemos, yo soy Alex Moon. Un beso. I love you.